Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y llegamos al último sentido, sobre todo de los sentidos especiales, que es el gusto. El sentido del gusto está en el órgano encargado de la percepción del sabor, que evidentemente está ubicado en la lengua, que es donde están los receptores, que son las yemas gustativas. Son quimiorreceptores de tipo receptores secundarios, con una adaptación muy lenta y umbrales muy dispares para todas las sustancias que hacen sinapsis con fibras aferentes, es decir, con fibras de entrada hacia el sistema nervioso. Si bien es verdad que la sensibilidad del gusto, en paralelo con el número de las yemas gustativas, disminuye según van pasando los años y por tanto en los ancianos. Normalmente las sensaciones gustativas se pueden denominar sensaciones gustativas primarias porque no se conoce, por ejemplo, la identidad de todas las sustancias químicas específicas que estimulan los distintos receptores gustativos, pero sí se han identificado un mínimo de 13 receptores químicos posibles o probables de las células gustativas. Así, una persona, no obstante, puede percibir cientos de gustos diferentes, si bien se supone que todos ellos no son sino combinaciones de las sensaciones gustativas primarias o elementales. De modo similar a todos los colores son combinaciones de los 3 primarios, pues algo así. Asimismo, los seres humanos somos capaces de distinguir, por tanto, hasta 5 tipos de sensaciones gustativas elementales, que son el sabor ácido o agrio, causado normalmente por sustancias evidentemente ácidas, dependiendo del conjunto de protones que presenten. Esta sensación es proporcional al algoritmo de la concentración de los hidrogeniones, ¿vale? Depende de cuántos grupos protonados tenga, pues así nos sabrá de esta forma o no. El sabor salado, que es la sensación producida por sales ionizadas como el cloruro o el sodio, especialmente por la concentración normalmente más de sodio que de cloro, todo se ha dicho. El sabor dulce, que está producido por una gran variedad de sustancias que no comparten una estructura química común, por ejemplo están los glicoles, las amidas, los azúcares, algunos aminoácidos incluso, y la mayoría son, eso sí, compuestos orgánicos. También tenemos el sabor amargo, que está producido por una gran variedad también de sustancias, la mayoría de ellas orgánicas, destacadas por ser sustancias nitrogenadas de cadena larga y con alcaloides. Y también mismo los receptores para el sabor amargo son los más sensibles y tienen de hecho un umbral gustativo menor que los otros. Esto cumple una función importantísima a nivel evolutivo, ya que muchos venenos son de sabor muy amargo. Así que tendríamos, por ejemplo, que la quinina, la nicotina o la cafeína, por ejemplo, que tienen un cierto sabor amargo, es detectado por unos receptores que son los T2R.
Y aunque bien es verdad que de este tipo de sustancias sí nos hemos normalizado, como os digo, hay muchos venenos de plantas e incluso de algunos animales que tienen veneno, que cuando tú te comes un fragmento, un cacho de esa planta o de ese animal, automáticamente te da asco, te da amargor, dices, ¡qué asco!, y lo escupes. Es una reacción básicamente instintiva. La evolución ha llevado a este punto para que no te comas aquello que te pueda matar o que te pueda generar algún tipo de daño, claro. Y el sabor umami, que se trata de un término del japonés que significa delicioso, y es que es el referido a la sensación gustativa agradable, diferente de todos los sabores antes descritos, que se produce por la sustancia L-glutamato que abunda en productos cárnicos y en quesos curados, entre otros, y no están claros los mecanismos moleculares realmente a día de hoy que responden a ese sabor de umami, pero no obstante sí que se considera que es como la quinta categoría independiente de un receptor gustativo fundamental. Las yemas gustativas son muy importantes porque, como ya hablamos, las yemas gustativas o botones gustativos son estructuras más o menos circulares de unos 0,03 milímetros de diámetro, y la yema gustativa está compuesta por hasta varias células de sostén o soporte y células gustativas. Las células gustativas son las que se disponen alrededor de un poro a través del cual se sobresalen proyecciones conocidas como microvellosidades o cirios gustativos, y entretejidos también alrededor de los cuerpos de esas células gustativas hay toda una red terminal de fibras nerviosas gustativas. Debajo de la membrana normalmente celular se forman así muchas vesículas, las cuales contienen neurotransmisores que se liberan a través de un extremo basal celular para excitar las terminaciones de las fibras nerviosas como respuestas a los estímulos de tipo gustativo. Las yemas gustativas normalmente se distribuyen a lo largo de la lengua en 3 tipos de papilas linguales. Os recuerdo las caniciformes o circunvaladas, que son la parte posterior de la lengua formando una V, normalmente asociadas, por cierto, con el sabor amargo que suele estar bastante atrás en la lengua. En el caso, por ejemplo, de los fungiformes en la cara anterior plana de la lengua, que normalmente son donde se encuentran las regiones de tipo más dulce que están en la punta de la lengua, o por ejemplo el umami, que está también en el centro de la lengua, y las foliadas en los pliegues a lo largo de la superficie lateral de la lengua, donde están las papilas filiformes, que no tienen actividad en la percepción de sabor, sino que detectan la temperatura de los alimentos, y algunos autores incluso dicen que hay hasta un cuarto tipo. Esto ya depende. Pero sí que es verdad que normalmente en los laterales de la lengua también se asocia, entre comillas, más los sabores como el ácido, un poco más hacia la zona más de la segunda mitad de la lengua para atrás, y el salado más cercano hacia la punta de la lengua. No obstante, ya os dije que el sentido del gusto no es que solo detectemos un sabor por una zona concreta u otro, no, sino que toda la lengua recibe todos los tipos de receptores, todos los tipos de sabores y demás, así que no, esto de regionalizarlo es un poco relativo, vaya. En cualquier caso, la aplicación de una sustancia con el sabor que sea sobre los cilios gustativos provoca una despolarización que dentro de un rango amplio es proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante, pues las yemas gustativas son específicas de 1 o de hasta 5 estímulos gustativos primarios cuando la sustancia se encuentra en concentraciones muy bajas. Es decir, que en concentraciones altas de un sabor la mayoría puede ser estimulada por 2 o más sabores distintos. En cualquier caso, se estimule como se estimule, los receptores del sodio y de los protones hacen que las proteínas receptoras abran canales iónicos que provocan la despolarización para los receptores del dulce o del amargo, por ejemplo, y la unión de las proteínas receptoras están acopladas a esas proteínas G, que son las gusducina, que son normalmente provocadas por una respuesta mediada por esos segundos mensajeros que son los que suscitan los cambios químicos intracelulares y producen al final las señales gustativas hacia el sistema nervioso central. También he de deciros que hay distintos tipos de receptores según la sensación gustativa primaria que recibamos. Por ejemplo, en el amargo están los receptores de tipo T2R. En el caso de los casos de la percepción del dulce, tenemos un receptor que es el T1R2 y el T1R3. Asimismo tenemos el umami, que se encuentra con receptores T1R1 y T1R3, y el ácido, que se produce con el PKD2L1, el ASIC y el K2P.
Y el salado, que es un receptor conocido y sensible como el TRPV1. Por tanto, la transmisión de la vía nerviosa del gusto a grandes rasgos he de deciros que es con receptores, por tanto, de tipos secundarios que hacen sinapsis mediante la secreción de un neurotransmisor en su extremo basal, con fibras aferentes de la neurona de primer orden o de la primera vía, y al ser estimuladas esas células gustativas comienzan a enviar señales nerviosas con mayor frecuencia hasta un máximo que hace que la frecuencia disminuye hasta un nivel más estable. En cualquier caso contribuyen a la adaptación del sabor porque la sensación es más intensa en un primer momento que cuando luego ya hemos comido varias veces o hemos pasado ya varias veces el mismo alimento por la boca. Las neuronas de primer orden que se proyectan de forma hacia el nervio facial o glosofaringio e incluso hasta el nervio vago, os recuerdo que estaban, por ejemplo, el nervio lingual, que es la cuerda del tímpano también conectada con el nervio facial y que conecta sobre todo desde el punto de vista receptor con los 2/3 anteriores de la lengua, van a ir subiendo por esta vía, ya os digo, 2/3 anteriores de la lengua conectan con el nervio lingual, pasan a la cuerda del tímpano, después hasta el nervio facial, que os recuerdo que era el quinto, y de ahí al tracto solitario o al tronco del encéfalo. Y por otra parte teníamos que había otra parte de la lengua que es un tercio posterior, que son papilas caliciformes que aparecen en el nervio glosofaringio o 9 y conectan o proyectan hasta el tracto solitario o tronco del encéfalo. El retrogusto es aquel que aparece en el nervio vago que también va a conectar con el tracto solitario. Y os recuerdo que el nervio vago era el 10. De los núcleos del tracto solitario, la neurona de segundo orden, que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo, es el que va a permitir desde ese tálamo que las neuronas de tercer orden se dirijan hacia el polo inferior de la circunvolución postcentral de la corteza cerebral parietal, donde se producirá un giro hacia la profundidad de la cisura de Silvio y esa será el área insular opercular adyacente, de manera que desde ahí se produce la corteza gustativa primaria correspondiente fundamentalmente con el área 43 de Bondmann en el lóbulo parietal. De esta forma y en este área se puede procesar esa información, como os digo, gustativa, que además al pasar por el tálamo llegará un momento en que se interconectará también con el olfato y por eso el sentido del gusto y el olfato están tan relacionados entre sí y nos acaban dando una señal tan importante. La fisiopatología del sentido del gusto, por cierto, tiene en cuenta algunos trastornos, por ejemplo, la ageusia, que es la incapacidad para percibir sensaciones gustativas, la hipogeusia, que sería la referencia escasa o capacidad escasa de degustar y diferenciar sabores básicos, la parageusia, que es la alteración del sentido del gusto con un mal sabor continuo, la disgeusia, que sería el trastorno de distorsionar el gusto de los alimentos y bebidas ingeridas con la distorsión del gusto, que puede representar incluso un síntoma de la depresión, por cierto. Y, por otra parte, también deciros que hay algunas causas de alteraciones del gusto, como pueden ser algunos tipos de infecciones, por ejemplo, cuando uno tiene una sinusitis, como os decía, o tiene algún tipo de catarro y demás, pues muchas veces ocurre que no te sabe a nada la comida. Bueno, pues esto es debido a la gran relación que hay entre el propio sentido del gusto y del olfato. Todo lo que tenemos que oler también tiene que comerse. De hecho, ya os lo comentaré con más profundidad porque eso lo vi muy bien en el máster y me pareció maravilloso y brillante, cuando menos, cómo efectivamente hay una parte de nuestro paladar que está interconectada con nuestra nariz para poder hacer un olor interno, ¿vale? Por decirlo así, aunque suena un poco raro, pero para que os hagáis una idea es como que se puede oler desde dentro del paladar lo que estamos comiendo. Y eso es precisamente para sincronizar ambos sentidos y permitirnos el detectar efectivamente lo dulce, lo amargo, esto me lo puedo comer, esto no, etcétera. Así que, como veréis, los catarros pues no ayudan a veces a degustar precisamente mejor la comida. Hay tumores también que pueden afectar, algún tipo de traumatismo que también puede afectar, por supuesto. Las enfermedades neurodegenerativas, como son una degeneración normalmente del propio sistema, pues pueden afectar a diversas áreas y también pueden ocurrir. También tenemos casos de psicosis o también los estados carenciales de algunos tipos de vitaminas como la vitamina B12 o el zinc, que ya os he comentado también en el caso del olfato, que pueden ser bastante negativos y como veis
Todo es una interconexión. También hay tóxicos que pueden afectar, como ya he comentado antes, como el tabaco o el alcohol, o los fármacos, como puede ser la rifampicina, que trata, por ejemplo, la tuberculosis, ¿vale? De determinadas infecciones, también pueden afectar a determinados sentidos. Normalmente. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.